Hola, buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma y en este programa de libros de Decisión Radio tenemos hoy a, creo que un buen amigo ya, Cesario Jarabo. Buenos días, Cesario, ¿qué tal? Hola, buenos Bueno, días, aquí ¿cómo luchando estamos? porque la cosa de la cultura da mucho trabajo y poco negocio, que diría don Miguel de Cervantes, me refiero. No, realmente es una cosa que, por lo que a mí respecta, pues llevo muchos años escribiendo, tengo unos cuantos libros escritos y ahora es cuando tocan las campanas y bueno, aquí estamos Bueno, por el tocan las asunto. campanas por un libro, curiosamente, que a mí personalmente me llama la atención. Estamos en una época en la que se ha puesto de moda la leyenda negra, se ha puesto de moda luchar contra la leyenda negra y de repente la mayoría de los autores, y no me estoy refiriendo a Cesario, que es un hombre que se lo ha tomado en serio y va por ese camino, hay muchos autores de estos que de repente han descubierto que hay interés y entonces el mercado se ha inundado de libros respecto al imperio español en América. Pero lo difícil es encontrar un libro serio. Y para encontrar un libro serio, pues te tienes que ir a editoriales serias, como es el caso de nuestro querido amigo Cesario. ¿Que te has ido a qué editorial? Ah, Almuzara. A Es que no lo Almuzara, puedo decir yo porque Secotia, dicen vamos. que me paso la vida haciendo publicidad de Almuzara. Y no es publicidad, es algo tan sencillo como que creo que el dueño de Almuzara, básicamente, es un hombre interesado por la historia y entonces pues procura sacar libros que se correspondan con esa calidad que él tiene en cuanto al tema de la historia. Y bueno, vamos ya a dejar de hablar de la editorial y vamos a hablar de Cesario. Cesario, ¿cómo te has metido tú en el rollo este? Porque esto es un auténtico charco cenagoso de escribir libros. Yo tengo ya una No me auténtica digas. ciénaga, porque yo estoy metido en esto. O sea, yo estoy metido en esto, en este asunto, pues llevo unos 30 años escribiendo. ¿Qué sucede? Que nunca he encontrado una editorial. Y tengo un montón de trabajos terminados. O sea, que si ahora me los ponen en fila, podrían salir. ¿Qué me dicen? 10, 10, 20, 20. Y bueno, hace falta luego ver la calidad que pueda tener cada uno de ellos, pero bueno, yo, por supuesto, yo he procurado poner mi alma en cada uno de ellos y ahora, además, siempre trato temas de historia. Yo empecé escribiendo sobre Sertorio, luego empecé escribiendo, o sea, seguí con el problema de la septimania con Bamba y seguí y tendré pues a lo mejor 40.000 folios escritos de los movimientos centrífugos que di en llamar. Y he tratado pues toda una serie de los movimientos conflictivos que han existido a lo largo de la historia de España. Y cuando llegué al siglo XIX, es que bueno, que ya fue... ahí ocupo la tercera parte de todo lo que tengo escrito, creo yo, porque ahí hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. El 18 también, pero sobre todo el 19 es algo de escándalo. Yo a partir de 1900 no escribo nada. Lo dejo para que lo hagan mis nietos o mis bisnietos. Bueno, lo cierto es que yo te estoy entrevistando o me he puesto en contacto contigo por un libro que realmente no es de una fecha concreta, sino de una situación concreta. Es decir, el gran problema del mundo mundial, como dicen algunos, es las envidias y sobre todo el tratar de destruir al enemigo, aunque a veces el destruir al enemigo te sirve también para destruirte a ti mismo, aunque solo sea moralmente. Y bueno, pues has escrito un libro orientado a que conozcamos, como dirían los médicos, la etiología, las causas y sobre todo el devenir de la enfermedad que llevó a la desaparición
del imperio más grande que nunca ha habido, porque yo no sé, últimamente en algunas películas y sobre todo en algunos, estos chicos que salen en los telediarios que tienen faltas de ortografía hasta cuando hablan, pues dicen que el imperio más grande ha sido el británico. Y bueno, pues eso es una opinión, porque no es una realidad. El imperio más grande que ha existido sobre el globo terráqueo es el español, que hubo momentos en que 2/3 de la superficie, 2/3, de la superficie del mundo mundial, pues eran españoles. Y yo quisiera saber una cosa muy importante. ¿El imperio ya arranca a destruirse desde el mismo día en que se inicia? Pues no lo creo. No lo creo, o sea, porque el imperio se inició en un momento de expansión absoluta del espíritu, porque eso es más, se toca tema material, efectivamente, y se toca territorio, pero eso es espíritu. Y el espíritu que tenía España a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, pues era un espíritu generosísimo, ambiciosísimo, dispuesto a todo, dispuesto a desarrollar las actividades tan geniales y tan inmensas y tan generosas que desarrolló en América durante ese tiempo. Entonces, llegó el declive, efectivamente, ¿no? Y es de lo que estamos hablando, del declive. ¿Cuándo llegó el declive? O sea, pues para mí llegó con la Casa de Borbón. Lo que pasa, tú dirás que cómo te he hecho una pregunta tan directa y tan clara. Tú eres un hombre que no solo me has concedido una entrevista a mí, sino que concedes más entrevistas. Y bueno, como hay gente que está muy enterada, ellos creen que están muy enterados, opinan que, y lo habrás visto tú en esas opiniones contrarias a ti, que Felipe II es un rey que facilita las cosas a los británicos. Y yo personalmente creo que es un error. Por eso te he entrado así. Yo creo que, tal y como tú mismo dices en tu libro, porque es así, es un imperio en expansión desde el momento en que los reyes católicos tratan de expansionarse por Europa inicialmente y luego surge el tema del resto del mundo, hasta que el último rey genuinamente español, que es Carlos II, desaparece, porque a partir de ese momento no vuelve a haber un rey genuinamente español, ¿verdad? A partir de ahí, el abismo. Pero el abismo es continuado o a veces nos vamos, según va cayendo el imperio, se agarra a las paredes del abismo. No, o sea, lo que pasa es que España es tan grande y fue tan inmensa que no han podido todavía eliminarla. A puntito están, a puntito ya está la cosa a punto de caramelo. Pero claro, para la destrucción de España, pues han necesitado el siglo XVIII entero, el siglo XIX entero y el siglo XX entero. Pero ahora ya sí, efectivamente, pues ninguna de las partes de España, ninguna de las partes que quedaron tras la diáspora del siglo XIX significa nada. O sea, ni a este lado del Atlántico, ni a aquel lado del Atlántico, ni al otro lado del Pacífico, significa nada. Ninguna de estas partes que son España. Y bueno, eso es un objetivo exitoso, absolutamente exitoso de Inglaterra, que lo lleva intentando pues desde Cromwell. Primero lo intentó con la piratería, luego con la sumisión y la obtuvo totalmente cuando en 1808 estaba España invadida por Francia, y entonces nos envían aquí a un señor que iba a ser nombrado duque de Wellington y lo fue después de haber sido capitán general del ejército español, siendo que el señor Arthur Wellesley, me estoy refiriendo a Arthur Wellesley estaba al mando de una armada que estaba destinada a atacar Buenos Aires, repitiendo los asaltos que habían intentado durante 1806 y 1807 y que les salió fallidos. Pues con esa armada que iba en 1808
a repetir en la intentona, resulta que de buenas a primeras le dijeron que, bueno, que variase el destino, que en vez de ir a atacar a España en Buenos Aires, iba a venir a la península ibérica, y resulta que llega aquí y nos viene diciendo que viene a ayudar. Y el pueblo español, yo no sé si es que es muy listo, es muy tonto, o el caso es que al señor Arthur Wellesley pues lo nombraron nada menos que capitán general de los ejércitos de España. Y lo primero que hizo pues fue derruir los castillos que rodeaban Gibraltar, porque claro, estaban para defenderse y para intentar tomar Gibraltar. Y luego destruyó industria, destruyó infraestructuras, y él fue, pues bueno, pues por tan alta medida, Fernando VII acabó nombrándolo duque de Ciudad Rodrigo. Bueno, lo cierto, lo que me estás contando es hasta qué punto la doblez de los británicos es tan grande, es decir, hasta qué punto pueden ser tan traidores y tan capaces de hacer una mezquindad y una bajeza, no ya como la que hizo Wellington, porque esa bajeza se repitió antes y después, es decir, es habitual en esta gente. Y sobre todo, lo que más me preocupa es la ayuda que le dieron todos aquellos españoles, sobre todo del otro lado del Atlántico, como San Martín y compañía. En fin, la gente dice que somos estamos muy obsesionados y somos unas personas muy preocupadas con la masonería, cuando la masonería es muy buena. Y yo hace mucho tiempo que ya llegué a la conclusión de que la masonería es una entidad creada con una única finalidad, que es la destrucción de España, de la Iglesia Católica y de todos los valores espirituales y morales que representa tanto la Iglesia Católica como España, ¿no? Efectivamente, y eso es una actuación. El nacimiento de la masonería, unos la ponen que si en el templo de Salomón, o sea, por favor. O sea, la masonería estuvo formada en el siglo XVIII, en 1717 me parece que fue creada en Londres con un pastor protestante que es el que la creó, que ahora no me acuerdo del nombre, y bueno, ¿el objetivo cuál era? Pues el objetivo era la dominación de España, porque es que además en ese momento el Foreign Office de Inglaterra, el Foreign Office o bueno, otra institución de Inglaterra sacó un documento anónimo que era cómo humillar a España. Entonces esa propuesta para la humillación de España no la pudieron ejercer de una manera efectiva durante el siglo XVIII. Sí lo hicieron de otra manera, porque en definitiva con la introducción de la Ilustración que copó todos los estamentos del Estado, pues ya dieron unos pasos avanzados al respecto, pero era una Ilustración francesa, si se quiere. Pero bueno, por eso ese proyecto, estoy diciendo que se pospuso por unas condiciones o por otras, hasta que tuvieron la cosa clarísima. En el siglo XIX ya, con Arthur Wellesley asentado aquí como capitán, insisto, como capitán general del ejército español, con mando en plaza, y resulta que aquí lo que hizo fue llevar a efecto ese plan. Hubo un segundo plan, que era el plan Pitt, pero que en fin venía a complementar este primero. Y aquí lo que hizo Arthur Wellesley, además de destruir la industria, además de quitar las defensas, los castillos que rodeaban Gibraltar, además, etcétera, etcétera, lo que hizo fue preparar el terreno, pues por ejemplo a San Martín. O sea, no fue solamente San Martín, pero San Martín es el personaje más destacado que estuvo a la sombra de Wellington mientras estuvo aquí Wellington, con una particularidad, que el señor San Martín, pues bueno, era un militar con sus estrellas, y resulta que en plena guerra, yo es que entiendo poco de militares, entiendo muy poco, creo que aquí hay alguien más que sabe más que yo.
Pero digo yo, si en mitad de una guerra un militar puede pedir la licencia del ejército. Lo Pues la pregunto verdad es que ahora no. mismo. Hombre, pedirla la puede pedir. Por pedir, se puede pedir muchas cosas. No es lógico que se la den, salvo que concurran una serie de circunstancias muy excepcionales. Respecto a San Martín en 1808 era el ayudante era capitán, capitán de caballería, estaba a las órdenes de Cruz Morgeón, que es un individuo que también de una catadura curiosa, ese era español de la península, y participaron, bueno, no participaron, estuvieron en la batalla de Bailén, pero este señor que era el jefe, el coronel que mandaba el regimiento, en el cual el capitán San Martín era el cordones, el ayudante, se lleva con los cordones dorados siempre detrás del jefe. Bueno, pues ellos constituían el ala izquierda, pero fuera del campo de batalla, es decir, eran como una reserva estratégica situada fuera del campo de batalla de la batalla de Bailén. No pegaron un tiro en la batalla de Bailén, pero se apuntaron al reparto de medallas, condecoraciones, títulos y demás, y bueno, vencedores de la batalla de Bailén, habiendo a la vista una distancia media de entre 3 y 5 kilómetros del borde de lo que fue la batalla. Eso sí, unos grandes héroes que estuvieron allí. Respecto a lo que me comentas de San Martín, como todos sabemos, pertenece, o como todos debiéramos de saber, pertenecía a una logia masónica del cono sur de América, y bueno, pues él vino a España precisamente, no digamos enviado por la logia, pero casi, y aprovechó la situación de todo el crecimiento militar que instituyó Godoy para que hubiese un ejército más potente en España. Ejército que en realidad estaba al servicio de Francia, con lo cual al final, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con unos militares que en líneas generales están situados por motivo de amistades, cariños y demás con determinados personajes como Godoy, y que están sirviendo habitualmente ya a un país extranjero, que es Francia. Con lo cual, cuando llegue a Inglaterra y el señor Wellesley, pues tampoco es tan complicado, porque pasan de servir a la masonería francesa para servir a la masonería británica, que todo el mundo piensa que es inglesa. Hay una masonería inglesa, pero la que parte el bacalao es la masonería del norte de las Islas Británicas, que es a la que pertenece precisamente la familia real británica, que son los maestres, digámoslo así, de esa masonería, y esa masonería ha pertenecido los reyes de España pues desde prácticamente, tú hablas de 1869, que es cuando desaparece, digámoslo así, el imperio como tal, y ya mucho antes de 1869, pues la masonería escocesa era la que mandaba en la masonería, en el Gran Oriente Español. La Gran Oriente Español era como la sucursal de la masonería escocesa, que es la que lleva todo el peso de la destrucción del Imperio Español. ¿Por qué tú fijas el 1869 como la caída del telón, el fin de? Tú en 1869 dices, a partir de este momento ya no hay las Españas, sino España. Pues más sí, que ya 1869. Tú en tu libro hablas de que a España se la identificaba siempre como las Españas. Las Españas. Bueno, no he hecho bien la pregunta. Sí, vale. No, es que la Constitución, la Constitución había cambiado la condición de las Españas americanas y las había sustituido por el título de colonia.
Esa era el Sí, que asunto. No cogía lo que me estaba antes diciendo. de esa fecha, lo que poco que quedaba en América o en Filipinas y demás eran considerados provincias. Y a partir de ese momento, Efectivamente, a partir de ahí colonias. lo consideraron colonias. O sea, así, Pero sí, directamente. O sea, fue una situación que no es en absoluto propia de ajena. España, sino absolutamente ajena. ¿Cómo se considera, una parte de la patria de buenas a primeras Bueno, se la pues considera colonia? básicamente, si tú Pues eso es coges lo que el hicieron. listado de Pero diputados que hicieron esa constitución, pues te es más fácil darme la relación de los que no eran masones a la relación de los que sí lo eran, ¿no? sí, sí. Efectivamente es así. Pero bueno, claro, a mí cuando me has hecho la pregunta me has descolocado porque esto es de otro trabajo posterior. Este otro trabajo que también lo tengo, de 1898, un hito en la gran tradición, pero en fin, o sea, eso lo refiero al otro y cuando me ha dicho esto, yo, como la cuestión es anterior, es de la segunda década del siglo XIX, pues sí, efectivamente. Pero es el caso, la pregunta que te había formulado en principio es que tú que eras militar, me podías aclarar el asunto No, en el particular de asunto de San San Martín. Martín es un O sea, asunto que por está no muy citar claro. otro. San Martín es designado por temas políticos para, digamos, llevar la Constitución de Cádiz, que es otro engendro ideado precisamente para la separación de América de la península, y es una de las personas seleccionadas para, como si dijésemos, ser apóstol de la palabra y llevar la palabra de Sí, lo que es la Constitución de Cádiz de 1812, como tú recordarás bien, a América. Algo que era fundamental sí, porque aprovechando el texto de la Constitución gaditana, aprovechando la idea propia de la Constitución de ese momento, lo que se pretendía era crear una especie de autonomía, un paso previo. O sea, siempre que hablamos de autonomía, lo que estamos hablando es del primer escalón hacia la independencia. Y esa era la idea de de independencia. San Martín pide su salida del ejército de una manera formal, pero realmente sus propios jefes, que en definitiva estaban por debajo de Wellesley, eran los que estaban interesados en que él fuese, porque lo cierto es que San Martín era un hombre engañoso, en el sentido de que no daba la impresión de ser realmente, o sea, no se le veía la doblez que tenía. Y la doblez era tanta que incluso después de la independencia argentina, en Argentina lo debieron de calar, como se dice vulgarmente, y tuvo que marcharse, como tú bien sabes, él no terminó su vida en Argentina, ¿no? Sí, bueno, pues, sí, se marchó cuando después de la tenida que tuvo con Bolívar. O sea, pero lo que cuando salió licenciado del ejército, Sí. él puso una excusa. Y es que tenía que solventar una serie de problemas familiares en Lima. Cuando resulta que él no tenía No, no, porque absolutamente era nada que ver argentino. con Lima. Él había nacido hijo de un militar peninsular que había estado en Buenos Aires y siendo niño se vino a la península, hasta el extremo que él lo que tenía era el acento Efectivamente. malagueño. El tema es lo que te comentaba yo antes. Su padre ya era miembro de las logias argentinas y vino a España por su interés personal en los temas tanto políticos como militares. Y vino a Málaga, además, y es una cosa muy curiosa, porque la plaza de Málaga era donde tenía su base los regimientos extranjeros. Todos los regimientos extranjeros contratados, sobre todo los suizos, los irlandeses, etcétera, estaban acantonados en Granada, Málaga, Almería, y como reserva de un ejército que tuviera que acudir al norte de África en caso de necesidad, ¿no? Y esos son los que además curiosamente intervienen
en la batalla de Bailén, porque en la batalla de Bailén se dice que intervino el ejército de Andalucía, lo cual es cierto. Pero en ese momento Andalucía no era lo que hoy entendemos por Andalucía. Andalucía era Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, mientras que lo otro era el antiguo reino de Granada, que era Granada, Málaga y Almería, y las fuerzas que intervienen, el 100% prácticamente de las fuerzas que intervienen en la batalla de Bailén, pertenece al reino de Granada y no al reino de Andalucía con capital en Sevilla. Luego se unificarán, se convertirán en un solo reino o en una sola, como es ahora, comunidad autónoma, pero desde siempre ha habido un cierto enfrentamiento político regional entre ambas partes, ¿no? Bueno, sí. Efectivamente. Oye, te cuento, sí, lo cierto que he hablado yo casi más que tú, no te he dejado hablar. Con el tema del fin del imperio en España, en América, el libro del que estamos hablando, que recomiendo encarecidamente porque da una serie de ítems muy importantes, ¿qué haces? ¿Hacer un repaso general de ese ataque del siglo XVIII y XIX y lo terminas ahí o lo continúas con el nuevo libro este que me hablas de la guerra de Cuba? Sí, sí, bueno, yo como he dicho, se ha hecho una serie de estudios de los movimientos centrífugos en España a lo largo de los tiempos y entonces, claro, o sea, yo el tema de este libro en concreto, El fin del imperio de España en América, pues trato desde el reinado de Carlos III, pues por poner un tope, porque es que si no me podía haber tirado más para atrás. Y entonces hago un relato de los sucesivos reinos hasta el momento del conflicto que se desarrolla en América y acabo con la batalla de Ayacucho. O sea, acabo con la batalla de Ayacucho. Y luego, pues a posteriori, en otro trabajo, que también lo tengo publicado, hablo del desastre del 98. Pero bueno, eso es otro cantar del que hablaremos otro día, si no te parece mal. Además has elegido, pues desde mi punto de vista, has elegido un momento crucial de la historia, Ayacucho. ¿Por qué lo eliges? ¿Por qué elijo a Ayacucho? No, o sea, por el puro desarrollo de la historia. Ten en cuenta una cosa, que es que yo esto no lo he escrito anteayer. Esto lo he escrito hace varios años. Yo he ido con ese libro picando puertas y nadie me ha hecho caso. Hasta que Almuzara ahora, pues sí me ha hecho. Pero yo este libro lo tengo escrito hace 8 años. Bueno, la verdad es que yo creo que lo tengo más fresco que tú. Tú lo has escrito, pero yo me lo he leído. Y la verdad hay cosas muy interesantes. Sí. Y precisamente el desarrollo de la batalla de Ayacucho, al que tú le das ese punto final antes de saltar al otro libro, es quizá un momento crucial. Y bueno, yo espero que desarrolles el tema de Ayacucho porque es un tema que varios autores actuales han desarrollado y es, digamos, importantísimo para demostrar hasta qué punto el pactismo, las cosas que se acuerdan entre los líderes, tanto los que querían la independencia como los que oficialmente luchaban contra la independencia, en Ayacucho ya se les ve, o sea, se les ve el plumero a todos perfectamente, ¿no? Sí, el plumero. Eso fue un teatro, o sea, yo no le llamo batalla de Ayacucho, yo le llamo el teatro de Ayacucho. Y además, pues, de Ayacucho, claro, posteriormente, lo que pasa, yo ahí termino el asunto, pero luego esos Ayacuchos que vinieron luego a la península, pues continuaron con las suyas. O sea, y su participación en las guerras conocidas como carlistas, que tampoco me gusta llamar las guerras carlistas, o sea, yo no sé qué me pasa, pero que ni a la guerra de la independencia le llamo guerra de la independencia, ni a las guerras carlistas les llamo guerras carlistas. Pero es que, como al desastre del 98 no le llamo desastre del 98, sino a la traición del 98. O sea, porque es que es una gran traición a lo largo de todo el siglo, de todo el siglo por supuesto. Luego continúa, pero bueno, en principio nos limitamos al siglo XIX y es un seguido de traiciones.
en las cuales, por supuesto, destaca de una manera sin lugar a dudas la masonería. No vamos a hablar ahora del 98, vamos a limitarnos al tema del que venimos a hablar, que es el libro. Pues siento decirte que vamos a dejarlo de seguir hablando de tu libro para otro día. En realidad, otro día lo que vamos a hacer es hablar de tu libro sobre la traición del 98, tema que ya tratamos aquí con, bueno, un descendiente del inventor del submarino que por desgracia ha fallecido hace muy poco. Y bueno, pues sí. No vamos a dejar para muy lejos la próxima entrevista, de modo que no te digo adiós, sino te digo hasta dentro de muy poco y hablamos de tu libro del 98. ¿Te parece? Bueno, me parece pues estupendo. No me queda nada más que decir, Cesario Jarabo, muchas gracias por haber estado un ratito aquí conmigo. Pues gracias a vosotros por haberme atendido y por difundir la historia, que el problema que tiene España es que desconoce su historia. Estoy de acuerdo contigo y creo que lo has definido perfectamente. Ojalá todo el mundo se preocupase por estos temas como te preocupas tú. Cesario Jarabo, buenas noches. Buenos días, perdona, repito, como esto luego lo edito. Bueno, pues muchísimas gracias, Cesario, por tu atención y solo decirte una cosa. Muy buenos días y ahora después viene el himno nacional de José María Pemán. Pues muy bien, muy buenos días.